La justicia, en aquella tierra baldía, no era ciega. Era una bestia famélica que solo atacaba a los descalzos. A Soledad le arrancaron a su hijo de entre los brazos, junto al cauce de un río casi muerto, no como castigo por un pecado propio, sino como el primer cobro de una deuda que ella ni siquiera sabía que existía. El hombre a caballo, una figura endurecida por el sol y la furia, lo agarró sin mediar palabra, dejando solo una orden helada suspendida en el aire quieto de la tarde. Dígale al juez Morales que su deuda ha empezado a cobrarse. El grito de Soledad se ahogó en su propia garganta, un nudo de terror puro. En ese instante, su mundo no se rompió, fue pulverizado, reducido a la estela de polvo que el jinete dejaba al desaparecer en el horizonte implacable. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Soledad llevaba su nombre como una segunda piel, una herencia del polvo y el silencio que lo cubría todo. A sus 32 años, era la viuda del ladrón, un estigma que el pueblo le había cosido al alma con el mismo hilo áspero con que remendaba las ropas ajenas. Su marido, un jornalero de manos honestas y espalda curvada por el campo, había sido borrado del mundo por orden del juez Morales, acusado de un robo que nadie creyó, pero que todos aceptaron en un murmullo cobarde. Murió en la cárcel, en un silencio que olía a cal y a mentira. Desde entonces, Soledad se movía por las calles como una sombra, delgada, enjuta, con la piel curtida por un sol que no calentaba sino que castigaba. Sus manos, agrietadas y enrojecidas, eran el mapa de su servidumbre, de una vida dedicada a limpiar las manchas de otros, mientras cargaba con la suya, impuesta e inmerecida. Su mundo era un microcosmos de miedo y resignación, un pueblo polvoriento de Chihuahua, donde el desierto actuaba como una cárcel de horizontes infinitos. Cada amanecer era una repetición del anterior, un ritual de supervivencia que comenzaba antes de que el sol incendiara el cielo. Su fe era un asunto privado, un diálogo silencioso con un Dios que parecía tan lejano como las nubes. No participaba del fervor hipócrita de la iglesia de adobe, donde las mismas beatas que la señalaban rezaban por la salvación de sus propias almas manchadas. Su único lujo, su única armadura contra el mundo, era un viejo rebozo de lana que había sido de su madre. Olía a hierbas secas y a memoria. Se envolvía en él no solo para protegerse del frío del amanecer, sino para sentir el abrazo de un linaje de mujeres que, como ella, habían aprendido a resistir en silencio, con la cabeza gacha pero el espíritu intacto. Pero en medio de esa vida descolorida, existía un único punto de luz incandescente, Mateo. Su hijo de 7 años era su ancla, la única razón por la que sus pies seguían caminando sobre la tierra agrietada. Para él reservaba los gestos que el mundo le había robado, la curva suave de una sonrisa, el brillo en sus ojos cansados, la ternura de sus manos ásperas peinando su cabello oscuro. Mateo jugaba con una pequeña figura de madera, un pájaro toscamente tallado por su padre antes de que se lo llevaran. Era el último vestigio de aquel hombre justo, una promesa de inocencia en un mundo corrupto. Cuando Soledad lo miraba, no veía solo a su hijo. Veía el legado de un amor verdadero, la prueba viviente de que su vida no era solo luto y servidumbre. Él era su propósito, la brasa que mantenía viva en su pecho, la única verdad en un pueblo construido sobre mentiras. El polvo era el verdadero gobernante de aquel pueblo, una entidad soberana que se adhería a la piel, a los pulmones y a la conciencia. Se acumulaba en los alféizares de las ventanas como una advertencia. Cubría los muebles de las casas humildes con un sudario perpetuo, y se levantaba con cada paso de Soledad, delatando su presencia. Las casas de adobe, apiñadas unas contra otras, parecían encogerse bajo el peso de un cielo inmenso y vacío. La comunidad era un organismo de ojos vigilantes y bocas selladas. Las mujeres, con sus rosarios entrelazados en los dedos, interrumpían sus letanías para seguirla con la mirada desde sus portales sombríos. Los hombres, sentados a la puerta de la cantina, bajaban la voz hasta convertirla en un murmullo indescifrable cuando ella pasaba. Nadie la acusaba en voz alta. La condena era un tejido de silencios, de puertas que se cerraban con demasiada prisa, de gestos mínimos y crueles. Más allá de las últimas casas, el desierto no ofrecía escapatoria, sino una forma más vasta de prisión. Era un lienzo de tierra agrietada y matorrales espinosos, donde el calor no era una caricia, sino un castigo que ondulaba sobre el suelo y distorsionaba el horizonte. El silencio allí era diferente, más profundo, un vacío que amplificaba el zumbido de los insectos, y el latido asustado del propio corazón.
En medio de esta desolación, la casa del juez Morales se erigía como una fortaleza, con sus paredes encaladas de un blanco arrogante, y sus ventanas enrejadas que parecían despreciar el paisaje. Era un mundo aparte, un islote de poder y frialdad donde el polvo no osaba entrar. Sus hombres, con botas lustrosas y sombreros limpios, patrullaban las calles como dueños, sus miradas barriendo a la gente con una indiferencia que era, en sí misma, una demostración de fuerza. El aire de la tarde era una lámina de calor quieto sobre el lecho seco del río. Soledad doblaba la ropa blanca, áspera por el sol, con la precisión de un autómata. Cada pliegue era un gesto de resignación, un movimiento aprendido para sobrevivir otro día. A unos metros, Mateo, ajeno a todo, hacía volar el pajarito de madera entre sus manos, un susurro de juego en el silencio aplastante. De pronto, el mundo se resquebrajó. No hubo aviso, solo el sonido sordo de unos cascos sobre la tierra sedienta, y la aparición de una silueta recortada contra el cielo blanquecino. El jinete, cubierto por el polvo del camino, era una extensión del desierto mismo. Detuvo su montura junto al niño, su sombra engullendo la pequeña figura. Con un movimiento rápido y carente de emoción, se inclinó, lo agarró por el brazo y lo subió frente a él, un fardo inerte y sorprendido. El grito de Soledad no encontró salida, se hizo un nudo de espinas en su garganta, un espasmo mudo que le robó el aliento y la paralizó. Sus manos, que segundos antes doblaban sábanas, quedaron suspendidas en el aire, inútiles. El hombre a caballo la miró, sus ojos dos pozos de una calma aterradora, y soltó las palabras como si arrojara piedras. Dígale al juez Morales que su deuda ha empezado a cobrarse. La voz, un eco de grava y rencor antiguo, no pedía respuesta. Sin esperar, espoleó al caballo, que giró sobre sí mismo, y se lanzó al galope hacia el horizonte, levantando una nube de polvo ocre que lo devoró todo. Soledad se quedó sola, de rodillas, ahogándose en el silencio, viendo cómo la estela de tierra se asentaba lentamente sobre el pajarito de madera caído en el suelo, ahora tan huérfano como ella. El mundo de Damián era una geografía de rocas afiladas y silencio, un escondite excavado en las entrañas de la sierra donde el viento aullaba como un alma en pena. Allí, junto al fuego que danzaba proyectando sombras monstruosas, Mateo permanecía acurrucado, un ovillo de miedo temblando bajo una manta raída. El niño no lloraba, el terror le había secado las lágrimas, dejándole solo unos ojos enormes y oscuros que seguían cada movimiento del hombre. Damián no era cruel. Le ofreció agua en una cantimplora de metal, y un trozo de pan duro que el niño apenas tocó. Sus gestos eran bruscos, funcionales, desprovistos de cualquier calidez. Era un hombre forjado en la soledad y el rencor, su piel un mapa de cicatrices y su mirada un páramo. No veía a un niño, sino una pieza en el tablero de su venganza, la llave que abriría las puertas del infierno para el juez Morales. Más tarde, cuando el frío del desierto se hizo más agudo y el niño por fin se rindió al sueño, Damián se sentó frente a las brasas. De una bolsa de cuero gastada sacó un papel doblado y amarillento, un título de propiedad con el sello del gobierno y la firma de su padre. Sus dedos, gruesos y agrietados, recorrieron las líneas con una delicadeza que contradecía su apariencia. Aquel papel era su evangelio y su condena, el recuerdo tangible de la tierra robada, de la humillación que había matado a su padre lentamente, como un veneno. Levantó la vista hacia el pequeño cuerpo dormido, y por un instante, la certeza de su odio vaciló. En la inocencia indefensa de Mateo, vio un eco de lo que le habían arrebatado, no solo la tierra, sino la posibilidad de una vida simple y justa. La venganza, que antes era un fuego puro, se enturbió con una emoción nueva y peligrosa, la duda. El rastro de Damián era un hilo de crueldad tejido sobre el desierto, pero la voluntad de Soledad era una aguja de acero. Lo encontró al tercer día, guiada por el instinto animal que solo una madre posee. No hubo gritos ni súplicas. Apareció en la boca de la cueva como un fantasma de polvo y determinación, con los labios partidos y los ojos ardiendo en una cuenca de agotamiento. Damián, afilando un cuchillo junto al fuego, se levantó de un salto, la sorpresa desdibujando por un instante la dureza de su rostro. Mateo, al verla, soltó un gemido ahogado y corrió a esconderse detrás de las piernas del hombre que lo había secuestrado. Aquel gesto fue una puñalada más profunda que cualquier herida física. Soledad no se movió.
Su cuerpo entero era una pregunta silenciosa, una demanda inquebrantable. «Devuélvemelo», susurró, y la palabra, apenas un soplo, resonó en la cueva con el peso de una sentencia. Los primeros días fueron una guerra silenciosa, librada en el espacio de unos pocos metros cuadrados. Se movían el uno en torno al otro con la cautela de dos depredadores atrapados en la misma jaula, con Mateo como el corazón tembloroso en el centro. Soledad se negaba a comer la comida que él cazaba, aceptando solo el agua, hasta que el hambre de su hijo la obligó a ceder. Cada bocado era una humillación que tragaba con rabia. Por las noches ella dormía sentada contra la pared de roca, con el cuerpo de Mateo entre sus brazos, como si temiera que Damián pudiera arrebatárselo de nuevo en la oscuridad. Él la observaba desde el otro lado del fuego, su rostro una máscara impenetrable de sombras danzantes. No hablaban. El silencio era su único lenguaje, un campo de batalla donde el odio, el miedo y una extraña y naciente curiosidad luchaban por el dominio. La primera grieta en el muro de hielo apareció en la tercera noche. Un viento helado, cargado de arena fina, se coló por las fisuras de la roca, haciendo que el fuego se encogiera. Mateo tiritaba en sueños, un lamento escapando de sus labios. Soledad lo arropó con su propio rebozo, el último bastión de calor que le quedaba, y se abrazó a sí misma, expuesta al frío cortante. Damián, que parecía dormir, se movió en la penumbra. Sin mirarla, se quitó su propia manta, una pieza de lana gruesa y áspera, y la extendió sobre ella y el niño. No fue un gesto de bondad, sino un acto casi mecánico, instintivo. Soledad se quedó inmóvil, sintiendo el peso inesperado de aquella calidez ajena. Sus miradas se cruzaron por encima de las llamas por un segundo, un instante suspendido en el tiempo, antes de que él se diera la vuelta bruscamente. La mañana siguiente, el aire había cambiado, la tensión seguía ahí, pero ahora tenía fisuras. Damián limpiaba su rifle con torpeza, una vieja herida en el antebrazo le impedía hacer el movimiento con soltura. Soledad lo observó en silencio. Vio el gesto de dolor reprimido, la piel enrojecida e inflamada alrededor de la cicatriz. Sin mediar palabra, salió de la cueva y regresó con un puñado de hojas de gobernadora, una planta que su madre usaba para curar las fiebres y las heridas infectadas. Machacó las hojas con una piedra hasta convertirlas en una pasta verde y oscura. Se acercó a él. Damián se tensó, su mano yendo instintivamente hacia el cuchillo. «Quieto», ordenó ella, con una voz que no admitía réplica. Él dudó. Luego, lentamente extendió el brazo. Mientras ella aplicaba el remedio con sus dedos firmes, él habló sin mirarla. «Mi padre murió por una herida como esta». Aquella confesión, la historia de una herida compartida, se asentó en el aire de la cueva y lo purificó todo. A partir de ese día, Soledad dejó de moverse como una sombra asustada. Su espalda, antes encorvada por el peso de la humillación, se irguió con una rectitud nueva, como si la espina dorsal de su alma se hubiera soldado de nuevo en el fuego del desierto. La piel de su rostro, curtida y agrietada, ya no era el mapa de la servidumbre, sino el testimonio de una resistencia inquebrantable. Sus gestos adquirieron una economía deliberada, la de quien conoce su propio valor. Comenzó a organizar su pequeño mundo con una autoridad silenciosa. Racionaba el agua, curaba las heridas de Damián con hierbas que encontraba en sus exploraciones, y decidía cuándo era seguro salir. Su voz, antes un susurro quebrado, ahora era un murmullo firme, un ancla en el silencio. Ya no era la viuda del ladrón, era una mujer reclamando su nombre. La transformación en él fue más lenta, una erosión profunda en la roca de su odio. El ceño fruncido que parecía grabado a fuego en su frente comenzó a suavizarse, especialmente en los momentos en que observaba a Soledad contarle un cuento a Mateo junto a las brasas. La tensión perpetua en sus hombros disminuyó, y el rifle, que antes era una extensión de su brazo vengador, ahora a menudo descansaba a su lado, como un perro guardián en reposo. Una tarde, mientras el niño intentaba tallar un trozo de madera con una piedra, Damián se sentó a su lado. Sin decir palabra, tomó su propio cuchillo y le enseñó a sacar lascas limpias, a buscar la forma del animal que se escondía en la veta. Sus manos, toscas y llenas de cicatrices, guiaron las del niño con una paciencia que él mismo no sabía que poseía. Ya no era solo el bandolero, era un hombre que recordaba cómo construir algo en lugar de solo destruirlo. El aire de la cueva se había vuelto respirable, un espacio donde el pasado de ambos podía coexistir sin aniquilarse.
Damián ya no era solo el secuestrador, ni ella la víctima. Eran dos supervivientes de la misma injusticia, dos náufragos que habían encontrado en la isla de su mutuo rencor una balsa inesperada. Una noche, mientras Mateo dormía profundamente entre ellos, Soledad remendaba con hilo y aguja un desgarro en la camisa de Damián. Él la observaba, el fuego proyectando un brillo anaranjado en sus ojos. «Mi madre hacía eso», dijo él, la voz un murmullo ronco. Cuidaba las cosas hasta que ya no podían dar más de sí. Soledad no levantó la vista, pero una pequeña sonrisa, la primera que él le veía, curvó sus labios. «Algunas cosas no se rompen del todo», respondió ella, «solo necesitan las manos correctas para volver a unirse». Y en ese silencio, ambos entendieron que ya no hablaban de la camisa. La revelación cayó entre ellos sin estruendo, una tarde en que el calor obligaba a la quietud. Mateo jugaba con el pajarito de madera, el que su padre le había tallado, y Damián lo miraba con una intensidad que inquietó a Soledad. «¿Por qué él?», preguntó ella, la pregunta que había mantenido sellada durante semanas. Damián desvió la mirada hacia las rocas lejanas, su perfil una silueta de dolor antiguo. «Morales es su abuelo», soltó, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e increíbles. Soledad sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El juez, el hombre que había destruido a su marido, que la había convertido en una paria, compartía la sangre de su hijo. La vergüenza, la ira, y una comprensión helada, la golpearon a la vez. Entendió la crueldad del plan, el desprecio del juez por su propia estirpe. El secuestro ya no era solo un acto de venganza contra un enemigo, era la profanación de un secreto familiar podrido. La plaza era un caldero bajo el sol del mediodía, el silencio tan denso que podía masticarse. La gente del pueblo, saliendo de la iglesia de adobe, formó un círculo mudo y asfixiante. En el centro, como bestias de feria, estaban Soledad y Damián, flanqueados por los hombres del juez. Morales, desde la escalinata de su casa, con el sudor perlado en la frente, levantó una mano para señalar. Su voz, amplificada por el odio, retumbó contra las paredes encaladas, acusándolos de adulterio, de conspiración, de manchar el nombre de Dios en su tierra. Los arrastraba por el fango de la vergüenza pública, esperando que la multitud, su rebaño de corderos temerosos, se uniera al linchamiento moral. Damián miraba al frente, la mandíbula apretada como una trampa de acero. Soledad mantenía la cabeza gacha, su pelo una cortina oscura, el rebozo apretado contra su pecho. Pero entonces, algo se quebró en el aire inmóvil. Soledad levantó la cabeza, lentamente. Sus ojos, dos brasas oscuras, no buscaron piedad, sino que recorrieron los rostros de sus vecinos, uno a uno, reconociéndolos en su cobardía compartida. Dio un paso al frente, un movimiento que silenció al mundo. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino un hilo de verdad, tan firme y cortante como el cristal. Contó la historia de su marido, del robo que nunca existió, de la justicia podrida que se lo llevó. Luego, fijó su mirada en Morales, y la plaza entera contuvo el aliento. Y le negó la sangre a su propio nieto, dijo, las palabras cayendo como piedras en un pozo profundo. El silencio que siguió fue atronador. Ya no era el silencio del miedo sino el de la condena. La multitud no se movió, sus ojos fijos en el juez, cuyo rostro se deshacía. Su poder se había vuelto polvo. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. La justicia poética no llegó con el estruendo de un disparo, ni con el sonido de unas cadenas. Llegó con el peso aplastante del desprecio colectivo. El juez Morales no fue encarcelado, fue abandonado. Se quedó solo en la escalinata de su casa blanca, una fortaleza ahora convertida en su tumba social. La gente, sin una sola palabra, le dio la espalda y se dispersó, dejando la plaza vacía, cubierta solo por el polvo y la verdad recién nacida. Sus hombres, sintiendo el cambio de viento, bajaron sus rifles y se alejaron con una discreción que era, en sí misma, una traición. La autoridad de Morales, construida sobre el miedo, se disolvió en el momento en que el miedo dejó de funcionar. Quedó aislado en su propia arrogancia, un rey destronado en un reino de fantasmas, condenado a escuchar el eco de su propia infamia en las calles silenciosas. No huyeron. Por primera vez no había de qué huir. Soledad, Damián y Mateo caminaron por la calle principal, no como fugitivos, sino como los fundadores de una nueva ley no escrita.
La gente abría las puertas a su paso, no para espiarlos, sino para asentir con la cabeza, un gesto de respeto silencioso. El rebozo de Soledad ya no era un manto de luto, era un estandarte de dignidad que ondeaba suavemente con la brisa. Damián caminaba a su lado, con la espalda recta, ya no un bandolero consumido por el odio, sino un hombre que había encontrado la redención en la protección de otros. Llegaron a la pequeña casa de adobe de Soledad, y por primera vez, el umbral no se sentía como la entrada a una celda, sino como el regreso a un hogar. El desierto, antes una cárcel de horizontes infinitos, ahora era solo tierra esperando la lluvia. Esa noche, mientras Mateo dormía por primera vez en semanas con el sueño profundo de los niños que se saben a salvo, un sonido extraño rompió el silencio del desierto. Primero fue una gota solitaria contra el techo de lámina, luego otra, y de pronto, el mundo se disolvió en el estruendo de una lluvia torrencial. Soledad y Damián salieron al umbral, sin protegerse, dejando que el agua fría les lavara el polvo, el miedo y los años de sequía del alma. El olor a tierra mojada, el perfume de la vida renaciendo, llenó el aire. Él no la miró, pero su mano encontró la de ella en la oscuridad, un ancla firme en medio del diluvio purificador. No se dijeron nada, no hacía falta. Estaban en casa, y afuera, el desierto por fin estaba bebiendo. A la mañana siguiente, el mundo olía a tierra limpia y a promesas. El sol no castigaba, acariciaba los muros de adobe aún húmedos. Dentro, el silencio ya no era un arma, sino un nido. Damián observaba a Soledad trenzar el cabello de Mateo, sus dedos moviéndose con la calma de quien ya no teme. El niño, apoyado en el regazo de su madre, tarareaba una canción sin letra, el sonido de la paz reencontrada. No eran una familia nacida de un romance, sino forjada en las cenizas de la injusticia, y quizás por eso, su unión era más fuerte que el acero, un pacto sellado en el desierto. Damián lo entendió entonces. El perdón no consistía en olvidar la herida, sino en elegir no dejar que siguiera sangrando. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de construir un hogar con los restos de un naufragio?